mujer de temple de acero y botas que nunca descansan. Son luchadoras del pueblo. La verdad ha de ser completa y ser vista desde todos los ángulos. Una mirada holística es necesaria para reconstruir toda la historia del conflicto como la construcción de un país sumido en la guerra por más de 53 años. Los excombatientes de las FARC, hoy miembros del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, tienen parte de esta. Por eso nos ahondamos en sus relatos para conocer otra mirada en temas que hasta el día de hoy han sido controversiales. Sus vivencias, su cotidianidad, su construcción como sujetos han de salir a la luz pública para ayudar a consolidar esta historia hasta el día de hoy inconclusa. El siguiente documental busca recopilar varios de sus relatos con el fin de escuchar la otra versión de lo acontecido dentro de las filas de esta antigua guerrilla. Narraciones de mujeres y hombres que ingresaron por distintas razones y que forjaron una visión distinta del mundo, un modo diferente de convivir y de asumir decisiones sobre su privacidad y la vida en comunidad. En 1962 el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia mediante la resistencia de los campesinos y una gran solidaridad promovida por el partido en las ciudades. Se logró que las fuerzas oficiales desocuparan la región. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1964 entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. Las FARC nacen en el seno de varias comunidades que buscan huir de la violencia bipartidista, adentrándose en medio de la selva y configurando una especie de comunidad móvil, capaz de autoabastecerse, las cuales posteriormente fueron atacadas militarmente por el entonces gobierno de Guillermo León Valencia, lo que conllevó a que se transformaran en autodefensas campesinas con el fin de salvaguardar sus vidas y las de sus familias, quienes también vivían dentro de estas comunidades. Estas autodefensas, que posteriormente se convirtieron en guerrillas, coexistieron junto a sus familias, hombres, mujeres, niños y niñas que tendrían papeles preponderantes en el sostenimiento y manutención de toda la organización. Desde la conformación de las FARC en 1964 siempre hubo la presencia de mujeres. Sin embargo, la presencia de ellas no se hacía como de una manera como la que se entiende hoy en día, sino su participación se daba más en temas de cuidado, como la ranchería, que es cocinar, o en la enfermería, el cuidado de otras personas que necesitaran. También tenían algunas labores como educativas, traer mensajes. Esto se debía sobre todo a que en esa época el tema del machismo y una cultura patriarcal era mucho más fuerte que lo que existe hoy en día. Efectivamente las mujeres ingresaron y las mujeres mismas fueron buscando su lugar dentro del movimiento. Para esa época lo que había sobre todo era familias, de modo que estas mujeres que estaban eran los esposos de los guerrilleros que se encontraban en combate o en los temas como más militares y políticos, y el tema de los embarazos y la maternidad era mucho más fuerte. Las mujeres quedaban embarazadas, el tema de la planificación familiar no estaba tan nombrado, no era como tan presente, sobre todo por la misma época y el mismo desarrollo del tema en un país como Colombia. Pero el tema de que hubieran muchas mujeres en embarazo y muchos niños andando con ellas fue lo que hizo que se pensara más adelante
qué pasaba con las mujeres y cómo se iba a tratar este tema. Si bien las confrontaciones para estos primeros años de la guerrilla no eran constantes, las enfermedades y lesiones estaban al orden del día. La malaria, el paludismo, las quemaduras, la insolación, entre otros, eran normales en el diario vivir de esta comunidad. Por ende, una de las primeras políticas adoptadas por esta guerrilla fue la creación de comités de salud que contaban con un personal que tenía conocimientos en enfermería. Hacían uso de la medicina tradicional y occidental para subsanar estos males. Este personal adquiría sus conocimientos principalmente de forma empírica. Del uso de medicamentos al inicio de los 60, que más o menos corresponde con el nacimiento de las FARC. Bueno, entonces uno quizás encuentra esas historias primero por tradición oral, ¿no? Obviamente pues yo no estuve en esos momentos, pero también existen libros como el de Cuadernos de Campaña y el Diario de la Resistencia Marquetalia, cuyos autores fueron Jacobo Arenas y Manuel Marulanda. Entonces ahí cuentan ellos cómo durante el nacimiento de las FARC y las primeras confrontaciones, la gente guardaba sus medicamentos de una forma muy, muy delicada, porque eran algo muy precioso. Los medicamentos eran utilizados sobre todo para infecciones, para el dolor, y pues obviamente no se contaban ni con los recursos ni con la cantidad de medicamentos suficientes. Entonces también se valían mucho de la naturaleza, de la botánica, y casi que el que utilizaba y administraba los medicamentos era el propio comandante. Entonces muchas veces uno encontraba testimonios de Jacobo Arenas donde él mismo era el que administraba los medicamentos, donde él mismo trataba de adquirir conocimientos y experiencias para poderlos aplicar y poder de alguna manera resolver las situaciones de salud. Y entonces eso fue como algo que se fue transmitiendo de generación en generación, donde pues el comandante asume responsabilidades sobre la salud del personal que tiene a su cargo. Yo escuchaba y decían, bueno, en la época tal, antes de ser las FARC y todo eso, ahí teníamos enfermeros, y en ese caso eran enfermeras, y a la una le decían la pambiotina y a la otra le decían la penicilina. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué? Y decía, no, porque a todas las cosas le aplicaban era o pambiotina, que yo no sé qué es, o la penicilina. Entonces esa era la situación. Realmente sí tenía que haber obligatoriamente quien diera por lo menos una pasta y quien se hiciera una curación. Entonces realmente los enfermeros ahí estaban. Eran muchachos que de todas maneras decían, bueno, hay que curar a fulano de tal que se cortó, porque tampoco había muchos combates ni nada de esas cosas. O sea, no había una situación de guerra, definitivamente no la había. Entonces, las muchachas o los muchachos que se inclinaban por eso, entonces ellos iban haciendo su práctica ahí empírica, ¿no? Cuando me tocó a mí comenzar a hacer, el primer paciente fue una compañera que llamábamos Graciela, y ella estaba en embarazo. Cuando me llamaron a mí, ¿usted es médico? Entonces vaya, atienda a Graciela. Entonces, bueno, fuimos a atender a Graciela y resulta que Graciela tenía un parto seco. Un parto demasiado complicado. Bueno, y para mí que yo sí pasé por ginecología y obstetricia y todo esto, pero yo no, a mí no me gustaba. Pero yo dije, ay, ahora sí me tengo que esculcarme en la cabeza a ver cómo lo hago. Bueno, y nos tocó hacerlo y afortunadamente salió bien. O sea, hicimos unas maniobras que eran normalmente como nos habían explicado y salió bien. Los medicamentos y por supuesto todo el instrumental quirúrgico, curiosamente en nuestra organización siempre existió. Desde su fundación, las FARC siempre promovió el derecho y la autonomía de las mujeres y siempre
garantizó que tuviésemos a la mano los medicamentos, el instrumental y la atención ginecológica, cosa que no se encuentra en la sociedad. En la sociedad primero es un tabú, hay una imposición frente al manejo de los anticonceptivos y bueno, eso ya es una barrera importante que vulnera nuestros derechos. En nuestra organización siempre existió la opción. Por supuesto, en los momentos más álgidos de la guerra fue en los únicos momentos donde se imposibilitó el acceso, pero fue esa barrera pues la impone también la misma guerra, ¿no? Y también pues los operativos, es decir, el mismo establecimiento fue el que en los momentos que se nos negó esa opción fueron las condiciones de la guerra. Sí, hay diferentes plantas, porque miren, al menos para el reumatismo los viejos tomaban una hierba que se llama la pecuecana, tomaban con aguardiente para los dolores reumáticos, tomaban marihuana, se empacaba marihuana, ramas en una botella de aguardiente y se enterraba y se tomaba por dosis también. Eso era para los reumatismos, que uno decía que jodió el reumatismo, ya la gente... Y es que a uno, así sea joven, el reumatismo lo riega en veces. Claro. Por los desmandes que uno tiene. También por el desgaste, ¿no? Como y el desgaste, sí. Y uno mojarse caloroso, uno en una marcha pues ahí forzada, sudando, y tener que pasar un río, claro. Ahí el agua bien fría. Eso le causa dolores reumáticos. Y eso lo perjudica. Pero nosotros a base de las plantas nos curábamos. Y hay mucha planta, a lo menos nosotros un mal de estómago, usted lo cura con la amibiasis, nosotros la curábamos con un palo que se llama malagueto. Una amibiasis, eso le da unos cólicos muy tremendos. Yo conozco 3 clases de plantas con que se cura amibiasis. Y a lo menos un dolor así por frío en el estómago, con guayabo, el guayabo es bueno. Y para curarse uno del hígado, cuando se enferma el hígado, se enferma todavía porque yo lo utilizo. La dienteleón con limón. ¿Hay como en una infusión, como un aromático? No, usted la machuca, coge 3 plantas con raíz y todo, las machuca, las exprime, le saca el zumo, le echa un poquito de agua, le saca ese zumo y le echa media tajada de limón y se la bebe, se la toma. Y con eso usted... A las 3 tomas usted tiene el hígado como un relojito desintoxicado. Quienes asumían la enfermería en mayor medida para estos primeros años eran las mujeres de la organización, las que además se encargaban de los niños y niñas, de la educación, de llevar mensajes, guardar armamento, de temas de sastrería, costura y alimentación. Para esta época, por temas culturales, las mujeres tenían un rol dado hacia el cuidado y labores alejadas de lo militar. La mujer le toca tarea doble o triple. Primero, para que reconozcan el trabajo de la mujer como tal, o la mujer como sujeto político. Porque, ¿qué nos vamos a engañar diciendo de que todo ha sido fácil para las mujeres? No, ha sido luchado. Los espacios y los puestos que han logrado diferentes mujeres en el transcurso de la organización han sido luchados. Porque no podemos decir de que la FARC ha sido una organización desde ya feminista. Eso no es lógico, o sea, eso no es así. Porque es que nosotros nacimos y somos una sociedad machista. Entonces no pueden decir de que no es que llegamos y comenzó la FARC hace 53 años y ya, uy, qué belleza. Este tema de esa sociedad machista, patriarcal, eso no es de ahora, eso lleva muchos años. O sea, desde que nosotros estamos en la casa nos están diciendo es que el hombre es el que manda, la niña lava la loza, la niña lava los platos, la niña es la que barre, la niña es la que hace. Entonces no podemos decir de que eso ha sido así tan mamey. Para 1970, cuando se da la 4ª conferencia, es cuando se le da el reconocimiento a las mujeres que permanecían dentro de la guerrilla como combatientes. Ya dejan de ser las esposas de los guerrilleros, dejan de ser reconocidas y empiezan a ser reconocidas como sujetas políticas y sujetas rebeldes capaces de tener como un accionar mucho más fuerte y reconocido dentro de la guerrilla. Sin embargo, esto también es información que no está totalmente
como analizada y recogida. Efectivamente no existe mucho material que cuente sobre esto, salvo de algunas entrevistas e investigaciones que se le hacen a Sandra Ramírez, a Olga Marín y a Victoria Sandino, que ellas relatan un poco la historia de ellas mismas y lo que ellas sabían de las mujeres que habían antes que ellas, y algunas cosas que dice el texto de Diario de Resistencia de Marquetalia. Lo que encontramos es que para el 80 ingresan un número increíble de mujeres debido a unas situaciones geopolíticas que suceden a nivel mundial, a una presencia y una lucha feminista que se hace evidente, y también a los diálogos de paz que suceden en Colombia. Genera como un movimiento de mujeres que quieren ingresar a la insurgencia. Sin embargo, pues cumplían estos roles un poco más políticos, un poco más educativos, un poco más del cuidado, pero la lucha se fue dando hasta 1993, cuando las mujeres son reconocidas como iguales, mujeres libres, y realmente empiezan a ser parte en lo militar. Ya pueden hacer tareas de explosivos, ir al combate, ya no son como vistas como las compañeras de, sino que son vistas como autónomas y libres. Dentro de las investigaciones que hicimos, encontramos un relato de Olga Marín, donde ella expresa que para 1984 fue cuando ella por primera vez fue a combate, y puede decirse que fueron las primeras mujeres que entraron a combate gracias a la posibilidad de pensarse que las mujeres eran importantes dentro de este movimiento. La convivencia y el mantenimiento de las relaciones personales dentro de las estructuras militares llevó al nacimiento de niñas y niños. Muchas de estas familias tomaron la decisión de tener a sus hijas e hijos. Algunos nacieron y se criaron dentro de los campamentos. Otras decidieron que las mujeres tuvieran el parto y se criaran donde algún familiar o amistad cercana. Estas diversas formas de crianza fueron cambiando al ritmo de la confrontación militar. Ay, madre del guerrillero, compañera calladita, cual María del pueblo hebreo pariste para la vida. Tu dolor fue la semilla que el pueblo puso en tu vientre, pa' que parieras valientes muchachos pa' la guerrilla, pa' que parieras valientes, muchachos pa' la guerrilla. Ellos te recuerdan siempre, me lo dicen, pero no son solo para ti sus manos, porque ellos también quieren ver como reinas a las madres de todos los colombianos. El incremento de las confrontaciones hizo que se desarrollaran nuevas medidas frente a la reproducción y a la toma de decisión de las mujeres. Esto complejizó la posibilidad de ser padres y madres al ser parte de un ejército irregular alzado en armas. Por ende, nuevas acciones empezaron a ser necesarias dentro del régimen instituido al interior de las FARC. Dichas políticas, de acuerdo a lo expresado por las FARC, fueron refrendadas por medio de las conferencias, espacios asamblearios máximos en la toma de decisiones, donde todos los hombres y mujeres que conformaban la organización expresaban sus opiniones y propuestas a partir de unas tesis y se llegaban a consensos. Las conferencias son realmente la instancia o el evento de mayor importancia dentro de las FARC. Entonces, como tú sabes, en las FARC existe una dirección cuya máxima dirección es el secretariado, pero por encima del secretariado hay un colectivo que se reúne para pedir cuentas, para solicitar informes sobre lo que se ha hecho en el transcurso de un determinado periodo de tiempo, y a ese evento del colectivo se le llama la conferencia. Entonces la conferencia reúne representantes de un determinado número de integrantes de las FARC en todas las regiones. Entonces puede ser un representante por 50 personas, se reúnen todos, y pues quizás con esta selección lo que se requiere es que haya representantes de todas las áreas del país y de todo el colectivo en general. Entonces ellos son la máxima instancia en este momento de dirección, y son los que solicitan los informes al secretariado, el balance, e incluso pueden nombrar otra dirección. Una de las primeras políticas que se asume en las conferencias es la de planificar.
Si bien esta se venía llevando a cabo previo a la octava conferencia, esta termina por refrendarse en el año 1993. Dentro de las principales conclusiones está la planificación familiar para las mujeres como una medida para bajar el nivel de embarazos en las filas. Los embarazos, el parto y el tener una familia se convirtió en un riesgo. Los combates se habían intensificado, lo que impedía que existieran mujeres en embarazo o población infantil. El salir a una finca cercana o familiar para el parto resultaba ser una labor de alto riesgo y los hijos e hijas de la guerrillerada fueron perseguidos por el Ejército Nacional. El tema de la planificación pues era algo de que pues para nosotros era como una norma, porque primero pues nosotros no podíamos tener hijos acá porque pues la cuestión de la guerra no lo podíamos hacer, porque pues imagínense uno por ahí en embarazo y en un bombardeo, tener que salir corriendo y eso, pues para no tener problemas de eso. Entonces nosotros, las mujeres y los comandantes, pues evitábamos de quedar en embarazo, y por eso era la planificación diaria, de que nosotros no podíamos fallar con esa planificación, porque pues para no tener dificultades en el transcurso de la guerra que nosotros teníamos, porque siempre éramos perseguidos de una u otra cosa por parte de la aviación, por parte del ejército por tierra, bueno, por una cosa y otra. Entonces nosotros no hacíamos el esfuerzo de tanto las mujeres como los comandantes de evitar todo eso. Pues habían varios métodos, era con inyecciones, con la T, con las pilitas o con el YAEX. Pues el YAEX sí es un método de planificación que a todas las mujeres no les pega bien. A unas les da mucha hemorragia, a otras. A mí generalmente me causó mucha hemorragia, planifiqué 6 años con él y me lo tuvieron que retirar porque realmente no me daban medicinas y no, entonces al último me lo tuvieron que retirar porque no. ¿Me enfermaban mucho? Sí, no era mi tipo de planificación, pues seguí planificando con inyección. Pero en ocasiones explicaban, en ocasiones se le explicaba, o sea, se llamaba a la muchacha, se le explicaba la situación porque era conveniente pues tener esa planificación, ¿cierto? Se les hacía ver las cosas, porque muchas que llegaban pero no tenían conocimiento pero entonces allá se les explicaba. Bueno, entonces hay que planificar porque aquí no podemos tener familia, bueno, se explica todo por los riesgos que se corrían en ese instante de una familia. Entonces se presentaba. Que de pronto algunos casos que se presentaron así que de pronto ya se pasaron, entonces sí, algunos tuvieron la familia y les mandaron pronto para las casas a que tuvieran sus bebés por allá y pues regresaron otra vez al movimiento. Una de las vivencias más transformadoras y emancipadoras que yo conocí dentro de la organización fue como esa libertad que tiene uno sobre su propio cuerpo. En esa medida uno reconoce que en las prácticas de nuestra organización pues yo definía sobre mi territorio, o sea, sobre mi cuerpo, y eso me pareció revolucionario porque afuera están en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, pues no existe ese derecho, uno no define sobre su cuerpo, uno no es libre, hay unos prejuicios morales, y bueno, dentro de nuestra organización ese es otro paradigma que se rompe. Uno define con quién quiere estar, hasta cuándo quiere estar, y por supuesto la concepción de cuerpo es muy autónoma. Igualmente el procedimiento para planificar pues es una concepción que viene orientada desde la propuesta de la base colectiva. Las mujeres dentro de la organización pudimos definir cómo queríamos planificar y cada cuánto. En esa medida definimos que era muy importante una política de planificación porque nosotras definimos que no queríamos tener hijos e hijas en el contexto de la guerra. Es decir, que esa fue una apuesta importante, fue la colectividad de mujeres, por supuesto con el apoyo y el aval de los compañeros, que se construyó una política
por supuesto importante, que fue de planificación. Ojalá esa política se pudiera extender al resto de la sociedad, donde somos las mujeres las que definimos, ¿no? Las que definimos en qué momento, cuándo y por qué decidimos tener o no hijos. La interrupción voluntaria e involuntaria de los embarazos eran una medida que para las FARC permitía que las mujeres continuaran con su labor política y militar. Se vivió con mayor fuerza en momentos de mayor confrontación. Dicha acción ha sido objeto de polémicas. Según las FARC, estas intervenciones se hacían por parte del personal médico, se realizaban con un riesgo alto debido a la complejidad del momento y las circunstancias en que se practicaban. Dichos procedimientos no era algo cotidiano por el uso de anticonceptivos. Según los relatos, se practicaban después de un consenso con la pareja y siendo una decisión tomada comprendiendo la territorialidad y el contexto en el que se encontraban. En nuestra organización existe un principio que es el principio del centralismo democrático. Así que militantes, hombres y mujeres, en asambleas nacionales guerrilleras, a través de delegados y delegadas de todos los frentes de todo el país, pues llevamos nuestras propuestas a dichas asambleas para ser aprobadas de manera colectiva. Cuando ya se definían como una decisión colectiva, se convertían en orientaciones para toda la militancia. Es así como de manera revolucionaria y de avanzada, las mujeres posicionamos la necesidad, ¿no? La necesidad de garantizar el derecho de definir sobre nuestros cuerpos y sobre la maternidad. Y en el contexto de la guerra, la decisión de las mujeres fue una decisión avalada por la colectividad. Es así como definimos que en contextos de guerra no queríamos tener hijos e hijas. Esa decisión fue avalada en las diferentes conferencias nacionales guerrilleras y bueno, la decisión nuestra se respetó siempre. En esa medida no podemos hablar de interrupción involuntaria del embarazo, todo lo contrario. Nuestra decisión fue colectiva y después se convirtió, por supuesto, en una política y en una orientación. Y avalada por nosotras, como militantes sujetas políticas que tenemos la claridad de entender que definimos cuándo queremos tener un hijo o no. Por supuesto, en el transcurso de 53 años de lucha, existieron casos en los que por razones fuertes de la misma confrontación ocurrían algunos embarazos porque las pruebas estaban vencidas, porque el contexto de la misma guerra impidió planificar a tiempo. Por supuesto, esta interrupción voluntaria del embarazo se realizaba también en las condiciones en que la misma guerra lo permitía. Sí, ya nosotros hablamos en la conferencia. En la séptima. En la séptima, sí. Es necesario, porque lo plantearon ellos también. O sea, el tema de los abortos es un tema satanizado aquí. Sí. Lo satanizaron los medios en el sentido de que lo comenzaron como a ver como que era un delito, pues, lo que estaba. Cuando eso es una pelea que dieron las mujeres en medio de tantas situaciones que se presentaron en un país donde las violaciones, donde las situaciones complicadas que se presentaban, ellas optaron. Fue porque realmente el aborto, o mejor que los legrados, fueran una posibilidad para ellas poder como solucionar una situación que se presentó en ese momento. Pues el tema del aborto es un tema pues complicado. Nosotras desde el primer momento pues que ingresamos a la guerrilla, a la mujer se le prepara y se le dice que en la guerrilla toca cuidarnos para no tener bebés porque no se puede, las condiciones no se prestan, pues porque somos un movimiento armado y imagínate
movimiento armado y lleno de bebés, pues no se puede. Y pues entonces cada una de nosotras pues cogíamos esa conciencia, nos hacíamos conscientes de que teníamos que cuidarnos para no tener bebés. A mí personalmente me pasó accidentes de que planificando quedé embarazada, pues me tocó procederme con el aborto. Pero entonces ya no es tema de que, por ejemplo, de que lo obligan a uno y de que es que ya uno lo someten y que es que lo tiene que hacer, no. O sea, éramos un ejército armado y en los ejércitos armados, pues, habiendo mujeres y teniendo conocimientos, que teníamos una disciplina supremamente avanzadísima, pues no había espacio para un bebé viviendo en la montaña. Claro. Los riesgos de una mujer embarazada en un combate, no, y en la selva, cargando, porque pues teníamos que cargar lo que nos teníamos que comer, alimentarnos. Entonces era un tema muy peligroso, pues, para uno tener un bebé. Pero sí miré muchas compañeras mías de que tuvieron la oportunidad, porque se prestaba la oportunidad en esos momentos, se prestaron las condiciones y pues les dejaron tener sus bebés, porque estábamos en sitios favorecidos para poder salir, digamos, a llevarlos a los niños. Sí, para poder ellas tener esa maternidad sin ningún peligro, sin ningún riesgo. Entonces pudieron pues tener sus bebés. Las muchachas que yo miré varias con bebés, y pues cuando ya se acercaban a los 8 meses las sacaban al pueblito más cercano para que tuvieran el bebé, y allí las dejaban 3 meses, 4 meses alimentando el bebé, y después ya entonces le conseguían la familia de ella para que entregara el bebé y regresaba ella. Sí. Pero entonces pues yo personalmente pienso que pues, no fue porque pronto, pues, como se dicen en muchos espacios se dicen en muchos espacios de televisiones, pues, que nos obligaban a hacer el aborto, que no nos dejaban tener los bebés. O sea, no es porque nos hayan obligado, ni porque es que tenía que ser así, sino porque no se podía. Llevar a cabo todas estas acciones pasaba por tecnificar los temas de salud, adquirir más y mejores medicamentos, tener equipos de cirugía, personal capacitado y mayores conocimientos en el tema. Por eso, a mediados de la década de los 90 y principios del 2000, el tema de salud toma más fuerza que antes. Por ende, se intensifican las escuelas de medicina interna. El Caguán da pie a la entrada de gran cantidad de medicamentos y equipos de cirugía, y se crea uno de los más grandes hospitales que logró tener dicha organización, el Hospital Móvil, que fue dirigido por Laura Villa, hoy día militante del partido FARC. Pues realmente el nacimiento de los hospitales móviles pues es a partir de las conferencias. Entonces, de la 8ª conferencia hay una conclusión en salud donde el mandato es solucionar los problemas de salud por nuestros propios medios, ya que todo integrante de las FARC que salía a tratamiento médico o bien caía preso, o bien era asesinado, o bueno, pasaban un montón de situaciones negativas. Entonces eso llevó a que la conferencia pues dictaminara que hiciéramos todo lo posible para que dentro de las FARC se pudieran generar soluciones para nuestros propios medios de salud, para nuestros propios problemas de salud. ¿Qué implicaba esto? Que se debería formar personal, que se deberían adquirir medicamentos, que se deberían estructurar hospitales para la atención médica del personal, eso básicamente. Entonces a partir de eso se trabaja en función de eso. Yo ingresé a las FARC, pues yo ingresé, pues soy médico titulada, ¿no? Entonces pues en mí recayó la responsabilidad de contribuir a la formación del personal en el bloque oriental, de contribuir también como a organizar un poco
el sistema de salud al interior nuestro, un sistema de salud que, como tú bien lo has dicho, está compuesto por hospitales móviles. ¿Qué indican los hospitales móviles? Pues que hay médicos, que hay instrumentales, que hay medicamentos, y que tenemos una infraestructura que utiliza lo que nos da la naturaleza y que vamos por todo Colombia. O sea, no es el hospital que tiene un quirófano construido de ladrillo, no son estructuras estáticas, sino que a donde vamos instalando con infraestructura de lo que nos da la naturaleza, vamos armando los hospitales, y pues los medicamentos, los instrumentales y los conocimientos los llevamos con nosotros mismos a donde vamos. Entonces eso llevó a que se formaran, aparte de los hospitales móviles, escuelas móviles. Entonces eso implicaba que los alumnos íbamos todos juntos en el hospital, y a la vez que íbamos atendiendo al personal en sus dolencias, en sus problemas de salud, a la vez también íbamos aprendiendo, y se armaban aulas para continuar la instrucción, ¿no? Y la gente pudiera recibir sus conocimientos, o se podrían dar las clases en temas como farmacología, anatomía, fisiología, medicina interna, o sea, un pensum propio adecuado a las necesidades de las FARC. Lo principal era atender los combatientes, ¿no? Los integrantes de las FARC, pero como nosotros estamos totalmente ligados con la comunidad a donde vamos, ¿sí? Estamos ligados, arraigados al territorio, entonces hay muchos territorios donde no hay presencia del Estado, ¿sí? Si no hay presencia del Estado, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay medicamentos. Entonces la salida que encontraba la comunidad era buscar a las FARC en sus conocimientos de salud y su atención, y pues efectivamente eso se realizaba. Entonces se hacían brigadas también a la comunidad de atención médica, de prevención, incluso de manejo quirúrgico. Pues también venían algunos médicos, pero más de veces venían a dar instrucciones a los médicos que van internamente, o de pronto como a dar una formación, una capacitación a los médicos. Y por ahí una que otra vez sí venían por ahí unos médicos, pero muy poco de afuera. Después fuimos estructurando dentro de la misma guerrilla, y eso lo hicimos con el mono, las estructuras de salud al interior de la guerrilla. Ya comenzamos a estructurar, a organizar, pero eso fue con el mono. El mono era un motor, el mono era un dinamizador, el mono era un estructurador de todo. Él lo hacía con mucha fuerza. Dicho hospital no solo atendió miembros de la insurgencia, sino, como lo hacían previamente las brigadas de salud, brindó atención a la población civil y a miembros de los grupos contendores. Para los años en que se llevan a cabo las conferencias séptima y octava, se institucionaliza dentro de la organización varias de las políticas de salud sexual y reproductiva al interior de las FARC, pero también las normas que consagra a la mujer como sujeta libre e independiente a nivel político y militar. Si bien previamente la mujer era vista como una igual a partir de la lucha que ellas mismas dieron al interior de la organización, en esta conferencia lograron poner en firme su participación tanto en lo político como en lo militar, siendo transgresoras de los roles asignados a las mujeres tradicional y culturalmente por la sociedad. Tanto para el hombre y para la mujer eran los mismos derechos, o sea, no había discriminación ni para la mujer ni para el hombre, todos cumplíamos los mismos derechos y los mismos deberes, y pues por eso para mí eso fue algo muy en igualdad que hacíamos todos colectivamente. Si era la mujer, pues cumplía los mismos trabajos que hacía el hombre, y pues ninguna de esas dos partes éramos discriminados, y teníamos unos documentos con los cuales nos guiamos nosotros, que era el que hacía de que pues tanto como el hombre la mujer no podía ser discriminada en el movimiento, porque pues todos somos una sociedad de que no debemos llevar esas ideas burguesas, que de pronto usted como miran la sociedad por afuera, muchas partes discriminan a la mujer, y pues en cambio acá no, era todo igual, y pues las relaciones por eso nunca fueron apartadas tanto el hombre como la mujer, siempre era ahí como unánimemente para hacer cualquier actividad que nosotros fuéramos a desarrollar. O sea, la mayor preocupación de todos era que todos, digamos, pudiéramos cumplir, digamos, nuestro compromiso lo mejor que pudiera.
y por eso cuando ingresaban mujeres y toda cosa, las veíamos con el mismo interés que veíamos a los hombres que entraban. Entonces por eso sentíamos esa necesidad de que todos tuvieran, digamos, el mismo nivel de educación y toda cosa, el mismo desarrollo. Y nos preocupamos porque también las mujeres fueran sobresaliendo, no es que porque por ser mujeres no iban a ser comandantes, o que de pronto uno de hombres iba a sentir mal porque tenía al frente una mujer dándole órdenes militares, no. Pues nosotros no tuvimos ese problema. Creo que antes nos sentíamos más orgullosos. Sí, la mujer para nosotros es un valor muy importante y fue un apoyo fundamental, y a ellas hay que agradecerle mucho eso, ese valor que tuvieron, de poder, digamos, estar a la altura con nosotros y de decir, bueno, también ellas son, digamos que también pueden desempeñar los mismos, todo lo que nosotros hacemos, todo. Entonces pienso que no, o sea, no, la mujer, digamos que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Tal vez no nos hubiéramos podido imaginar cómo hubiéramos sido nosotros un ejército sin mujeres. No podemos imaginar. Creo que eso fue algo fundamental. Ese fue un acierto del camarada Manuel y el camarada Jacobo, haber conformado un ejército así, hombres y mujeres. Los cambios más significativos que se han dado desde el momento de las negociaciones y los diálogos de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos han sido básicamente que el tema de la planificación familiar dejó de estar, ya no había planificación obligatoria para nadie. La posibilidad de las mujeres quedar en embarazo tampoco no había como una prohibición frente al tema, por lo mismo del cese, ya no había como un tema de conflicto armado agudecido, y se buscaba y estaba la esperanza de que realmente fuera a haber un cambio, lo que hace que se disparen y hayan muchos embarazos en las mujeres. Los médicos y enfermeros varianos que se habían formado ya no podían, en el momento que llegan y hacen el desarme y llegan a las zonas transitorias, ya no pueden ejercer como médicos porque ya viene a existir y ellos hacen parte ahora del sistema integral de salud de Colombia. No podemos negar la incansable lucha de la mujer por obtener el lugar que le corresponde, no solo dentro de la organización, sino dentro de la sociedad colombiana. Una sociedad inmersa en una cultura machista y patriarcal que se ha consolidado tanto en las ciudades como en el campo. Por ende, estos avances efectuados en medio de una organización como las FARC no son un hecho accidental, sino al contrario son efecto de una lucha interna que con el tiempo también viene siendo avalada por todos quienes estuvieron al interior de esta organización. Al llegar la firma del acuerdo de finalización del conflicto armado entre FARC y gobierno en 2016, varios cambios fueron notables: el crecimiento acelerado de neonatos, la no obligatoriedad en la planificación y el uso de métodos anticonceptivos, la estabilidad de la pareja sentimental y la idea de construir una familia tradicional. Son expresión de los cambios que las mujeres de FARC siguen construyendo al interior de la organización, que parieron en la guerra y que cuidan el sueño de la paz. Y su lema es vencer o morir. Guerrillera, me has herido el alma. Guerrillera, yo sufro por ti. Qué bonita luces en el... Este producto audiovisual expresa la opinión de 34 militantes del actual partido FARC, la mayoría de ellos habitantes de las ETCR, Georgina Ortiz y Antonio Nariño. Gran parte de ellos no accedieron a aparecer en cámaras por temor a ser estigmatizados, dada la penumbra de odio que aún persiste en Colombia. Agradecemos al partido FARC por permitirnos acceder a su material de archivo, a todos los hombres y mujeres que nos permitieron entrevistarlos y conocer sus vivencias para la construcción de este pequeño documental.